La parábola del sembrador. Recuerden ustedes, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la casa de Pedro y estuvo ahí enseñando. Multitud de personas se acercaron a este hogar y ahí Jesús estaba enseñando. Posteriormente, el capítulo 4 comienza diciendo en el verso 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar, pero ahora junto al mar. Salió de la casa de Pedro y se fue al mar de Galilea. Recuerden que habíamos dicho que más que un mar es un lago, era un gran lago. Pero las escrituras así lo llaman, el mar. Y ahí se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús desde la barca, las personas escuchándole hablar sobre el reino de Dios, predicando las buenas noticias. Y ahí les enseñaba, dice el verso 2, por parábolas, muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, las parábolas, dijimos en la introducción, las parábolas tienen dos propósitos. Aquí está Jesús hablando por primera vez por medio de parábolas, algo inusual para este momento. Pero Jesús comienza a hablarles por medio de parábolas. Y el objetivo de las parábolas, como dijimos, eran dos. El primero es para esconder el significado del reino de Dios a aquellos que están fuera, como los escribas y los fariseos, que escuchando y viendo los prodigios, las señales de nuestro Señor Jesucristo, ellos se oponían. Sí, seguían a Jesús, estaban ahí, pero se oponían a arrepentirse de sus pecados, que ese era el llamamiento del reino de Dios. Al reino de Dios se entra por medio del arrepentimiento y la fe. Y ellos se negaban. Y al punto que llegaron incluso a decir que todo lo que hacía Jesús, por ejemplo las señales, los milagros, lo hacía producto de que Satanás o Belcebú, que era el dios que adoraban los fenicios, era el que estaba obrando, era el que verdaderamente estaba haciendo esos milagros. Esto, por supuesto, pudiésemos decirlo así, colmó la paciencia de Jesús. Y es que a partir de ahí Jesús decidió hablar en parábolas. ¿Para qué? Para que escuchando y viendo no entendieran. Así es de que ese es el primer propósito, esconder el significado del reino de Dios. Y eso es lo que dice ahí el verso 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El segundo propósito, por tanto, es revelar el reino de Dios a las personas que verdaderamente quieren saber cómo tener una relación con Dios, cómo ser perdonados de sus pecados y recibir la vida eterna. Eso está en el verso 11. Y les dijo: a vosotros, a sus discípulos, ya estando a solas, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Así que Jesús tiene como propósito traer luz a aquellos que son sus discípulos, los que están en Él, los que ya han creído en Él, que se han arrepentido de sus pecados, que son sus seguidores. La explicación de las parábolas es para ellos. La explicación de las parábolas es para los que ya están o pertenecen al reino de Dios. ¿Qué es una parábola? Para aquellos que nos acompañan por primera vez o simplemente para recordar, ¿qué es una parábola? La palabra parábola proviene de la palabra griega que significa, o que es parábole, y significa poner una cosa al lado de la otra. Así es de que ¿qué es una parábola? Es una historia tomada de la vida real para apuntar a una verdad espiritual. Así que ahora Jesús comienza precisamente a hablarles por parábolas, tomando en este caso la historia de un sembrador que salió al campo a sembrar. Y tomando esta ilustración, tomando este ejemplo de la vida cotidiana, un sembrador, es que Jesús lo toma para hablar
o ilustrar acerca del reino de Dios. ¿Cómo es que funciona el reino de Dios? Recuerden, hermanos, que los discípulos de Jesús estaban confundidos, tenían más preguntas que respuestas. Entre las preguntas que tenían ellos eran: ¿por qué Jesús de repente a otro ya nos estás hablando por medio de parábolas? Y ya Jesús les explica con dos propósitos. La segunda pregunta que tenían es: Jesús, pero si tú eres el rey de Israel, el Mesías prometido, si el reino de Dios ya se ha acercado, como bien comenzaste predicando, nosotros lo vemos en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué es que nosotros seguimos siendo como israelitas, súbditos del gobierno de Roma? ¿Por qué los romanos continúan poniéndonos el pie en el cuello? ¿Por qué nosotros tenemos que estar sometidos al gobierno de Roma? No entendemos, no vemos ese reino que se prometió. Ellos no entendían. Y la tercera pregunta que tenían los discípulos en mente es: Jesús, ¿cómo es que hay tantas personas a tu alrededor, te están siguiendo ya por muchos meses, se entusiasman, se muestran animados, jubilosos, pero de pronto te abandonan? ¿Por qué muchos muestran interés en ti, pero pasado un tiempo simplemente ya no quieren estar contigo? Eso era algo que ellos se preguntaban. ¿Por qué muchos te están abandonando? Bien, pues Jesús cuenta, hermanos, precisamente esta parábola para revelarles el misterio de Dios. Y dicho sea de paso, esta parábola es la más importante de todas. Entender esta parábola es crucial, dice Jesús, para entender todas las demás. Verso 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? La palabra misterio es aquello que un hombre no puede conocer fuera de la revelación divina. La Biblia para nosotros hoy día. Ese misterio les es encubierto a unos como a los fariseos y los escribas, pero a otros como a los discípulos les son revelados. Así que, hermanos, las parábolas funcionan para nosotros como puertas abiertas hacia la comprensión. Ahora bien, lo último que vimos la semana pasada también, aparte de lo ya comentado, fueron los 4 terrenos diferentes en la parábola que Jesús contó. El sembrador salió a sembrar, como era común de aquellos días, hermanos. El sembrador salía y traía semillas. El sembrador salía y esparcía la semilla, aventaba la semilla sobre una extensión de territorio. El sembrador salió a sembrar y aventó, esparció la semilla. Pero lo que sucedió, dice Jesús, que cuando el sembrador aventó precisamente esa semilla, esta cayó en 4 diferentes tipos de tierra. En el mismo lugar había 4 diferentes tipos de terreno. El primer terreno, donde cayó la semilla, que es lo que acabamos de leer y que es lo que estudiamos el domingo pasado, el primer terreno donde cayó la semilla era duro, o sea, estaba afuera del camino. Pudiésemos decir que ahí no pasó la máquina o los hombres preparando el terreno, cayó junto al camino, un lugar más duro. Y es también por donde la gente pasaba. Así que la semilla, al caer en terreno duro, pues era fácil para ser pisoteada por los hombres que pasaban por esos lugares, puesto que ustedes, como bien recuerdan, dijimos que antes los terrenos no tenían postes, no estaban cercados, simplemente la gente pasaba por ahí. Así que la semilla era pisoteada por los hombres, pero también era fácil ser comida por las aves. Y eso está ahí en el verso 4 que ya leímos. El segundo terreno en el cual cayó otra parte de la semilla era que aquella que estaba debajo de la superficie, 2 o 3 pulgadas abajo de esa tierra había rocas, había piedras, las cuales impedían que la semilla echara raíces profundas. Así que cuando esta plantita comenzaba a salir,
el sol abrasador la quemaba, puesto que no tenía sustento por debajo, no tenía suficientes raíces. La raíz al topar en tierra también impedía que se pudiera alimentar de una tierra profunda, fresca, inclusive donde pudiera alcanzar el agua. Esta plantita, como no tenía suficiente raíz, salía el sol y terminaba quemándola, al punto que obviamente no podía dar fruto. El tercer terreno es aquel donde cayó la semilla, es donde está infestado también de hierbas, de espinos. La planta caía, echaba raíces, comenzaba a salir, pero a la par comenzaban también a crecer los espinos, las ramas. Y cuando la plantita quería crecer, las ramas venían, los espinos, y la ahogaban al punto que la llevaban a la muerte. Así, de esta misma manera se impedía que diese fruto. El cuarto terreno y último está en el verso 8, que este es precisamente el bueno, que también ya lo leímos, pero dice el verso 8: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta tierra, hermanos, es la buena. Esta es la tierra fértil. Las semillas caen en el campo y estas sí se desarrollan bien, comienzan a crecer con total normalidad, van creciendo poco a poco hasta que el final, el resultado es que dan fruto. Ahora bien, hermanos, la pregunta que surge inevitablemente es la siguiente: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Bien, pues es precisamente lo que comienza a hacer Jesús ahora en los versos siguientes. Jesús comienza a explicar el significado de la parábola del sembrador. Y es aquí que comenzamos con la explicación, pero como bien dice Jesús mismo, si de verdad tienen oídos, oigan, hermanos, oigan, amigos, pongan mucha atención, porque recuerden que había mucha multitud ahí. Y Jesús comenzó diciendo: oíd. Y al final terminó diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Por supuesto, oídos naturales tenían, todo el mundo estaba escuchando, pero por supuesto se refiere a oídos espirituales. Así es de que comienza el verso 14, la explicación. El sembrador, dice Jesús, es el que siembra la palabra. Detengámonos ahí, porque eso es lo que dice el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Lo primero que Jesús está explicándonos acá es de que Jesús mismo, Él es el sembrador. El sembrador de la parábola que está contando Jesús hace referencia a Jesús mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque el sembrador que salió a representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él era precisamente el que estaba predicando. Él era el que estaba enseñando a las multitudes. Así como el sembrador salió a sembrar, Jesús salió a predicar el evangelio. Así que el sembrador representa a Jesús mismo. ¿Y quiénes son los terrenos diferentes? Los terrenos diferentes representan los diferentes corazones. 4 diferentes corazones, los cuales escuchan la misma palabra, pero la reciben de manera diferente. Y veamos entonces, sí, el primer tipo de tierra. Y es mi oración que mientras comenzamos a estudiar la explicación de Jesús, nosotros podamos ver dónde estamos, dónde estás tú, qué tipo de terreno eres, qué tipo de tierra eres. El primer tipo de tierra, o sea, primer corazón a explicar, es los del junto al camino, verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los de junto al camino, son las personas que escuchaban la predicación de Jesús, mas no la entendían. Estos son los de la primer tierra, los de junto al camino. Escuchan la palabra, pero no la entienden. Y así mismo como las aves venían y comían la semilla e impedía dar fruto, Satanás viene y quita la palabra, quita la enseñanza que escucharon, que se predicó. Y ese era el caso precisamente de mucha gente que estaba alrededor de Jesús. Escuchaban la palabra,
pero el diablo enviaba, por decir así, las aves para que se comieran la semilla. Ahora, hermanos y amigos, por supuesto, las personas no sabían o no se daban cuenta que Satanás estaba detrás de su incomprensión. Pero Jesús por eso les explica que la palabra que él estaba predicando la recibían, pero no daba fruto en ellos porque sus pensamientos inmediatamente estaban en otra cosa. Están escuchando la palabra, pero sus pensamientos están en otro lado. Yo les decía en la enseñanza pasada que es como cuando estamos escuchando a un predicador, cuando estamos escuchando la palabra de Dios y sus pensamientos, usted está aquí, pero sus pensamientos están en otro lado. Personas que pueden estar aquí físicamente, pero su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos aún mismos están fuera. Hay incluso personas que vienen a escuchar palabra y me lo han dicho. No, yo sí voy a la iglesia, pero para que me convenzas está difícil. A mí me lo han dicho. Para que tú me convenzas tienes que hacer un gran trabajo. Si supieras delante de cuántos predicadores yo he estado, y ninguno me ha convencido, me han dicho. Hermanos, entender esta parábola precisamente nos ayuda también para no entrar en pleitos innecesarios con las personas. Pero hay personas que tristemente así piensan. Vienen a una iglesia y dicen, no, a ver, convénzame que me haga cristiano. Convénzame, a ver, no, a usted le falta mucho verbo, dicen. Hay personas que están escuchando una enseñanza y sus pensamientos están en qué van a ir, en qué van a comer. Yo estoy cumpliendo aquí nada más. Ya están pensando en el trabajo del día de mañana. Mientras estaban una hora escuchando, sus mentes están volando. Bueno, eso es lo que Jesús precisamente está diciendo aquí. Es lo mismo que sucede hoy en día con personas. Y esos son ejemplos claros. Su fe en realidad no está en Jesucristo. Su fe, su confianza no está en realidad en Jesús. No es un creyente. Porque normalmente parte de su día es eso, o su experiencia es esa, todo el tiempo. No estamos hablando que ocasionalmente, hermanos, la mente no se vaya. Estamos hablando de una persona que ese es su proceder siempre. Siempre que está delante de la palabra de Dios, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, todo está fuera de acá. Así es de que es lo mismo que estaba sucediendo con este tipo de personas que estaban siguiendo a Jesús. Las personas quedaban impactadas, imagínense escuchar a Jesús mismo predicar de su propia boca, al Hijo de Dios predicando, al mayor de todos los predicadores. Nadie ha predicado, hermanos, como Jesús predicaba. Nadie ha enseñado como Jesús enseñaba. Nadie ha hecho los milagros ostentosos y poderosos que Jesús hacía. Nadie. Las personas estaban alrededor de él, viendo de primera mano. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otro lado. No entendían lo que Jesús estaba enseñando. Así es de que, ¿qué es lo que hacían? Muchos de ellos terminaban abandonando a Jesús. Y es lo mismo que sucede hoy día con muchos. Vienen a la iglesia, se exponen a las escrituras, están por un tiempo, pero después terminan abandonando. Abandonando la iglesia, abandonando a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón es duro. Su corazón es duro por el pecado. Otra manera en que se ve este corazón duro en lo cotidiano es cuando la persona está aquí en la iglesia, hermanos, pero su corazón está lejos de Jesús. Hay muchas personas que mientras el pastor está enseñando, no solamente yo, sino los pastores en general, maestros de las escrituras, están enseñando. Hay personas que están en las redes sociales, acá bajita la mano. Están checando el estado del WhatsApp, del Facebook, en otras cosas, nada que tenga que ver con la iglesia. Yo pienso que no es el tiempo. Pero así hay muchas personas. Así hay muchos. Pueden servir en la iglesia y están detrás, y mientras el pastor está enseñando, y están metidos en otras cosas. Están aquí, pero su mente y su corazón están en otras cosas. ¿Dónde quedó la semilla? ¿Dónde quedó la palabra? Satanás envía sus aves y la comen y ya no da fruto esa persona. El segundo tipo de tierra representa el corazón superficial y eso lo vemos en los versos 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración,
Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En el contexto inmediato, hermanos, las palabras de Jesús tienen que ver con que las personas estaban escuchando ahí, se emocionaban de igual manera, concluían incluso, de verdad, no, este es el Hijo de Dios. Oh, Jesús es el enviado de Dios, el Mesías prometido a nuestro pueblo. Gloria a Dios, se emocionaban ahí. Jesús es Dios, se entusiasmaban y eso era lo que decían. También otros concluían diciendo algo así como: wow, qué predicación. Nunca había escuchado una predicación tan centrada en Dios. Este sí tiene autoridad. Recuerden que los fariseos y los escribas también a esas conclusiones, algunos de ellos llegaban. Muchas personas también llegaban a esa conclusión. Este sí enseña la palabra. Este sí enseña, no como los escribas y los fariseos, concluían. Qué predicación tan tremenda. Hoy en día sucede lo mismo, como en aquellos días. Muchas personas en aquellos días comenzaron a bautizarse. ¿Por qué? Porque se emocionaban, se animaban. Yo me quiero bautizar, yo quiero ser un seguidor de Jesús. Ok, ¿dónde me tengo que bautizar? Y órale, a bautizarse. Pero como pueden ver, Jesús dice de estas personas que creen, pero creen solo por un tiempo. Por un tiempo se entusiasman, se alegran, pero después se acaba todo. Son como los cuetitos. Son como los tremendos buscapiés, ¿no? Hacen un escándalo, pero después se apagan. Estas personas son como la semilla que cae en tierra, pero debajo hay piedras, dice Jesús. Cae la semilla, la palabra es predicada, es enseñada, pero debajo hay piedras. Sale el sol cuando está aparentemente creciendo, se quema. La quema el sol. Las rocas, las piedras tipifican, dice Jesús, a las tribulaciones o persecución que llegan en algún momento de su vida. Así como la planta se seca, así de la misma manera la persona tropieza. Insisto, mucha gente encaja precisamente en esta descripción. Cuando me refiero a mucha gente, me refiero a mucha gente que se considera cristiana, que asiste a iglesias, que se consideran creyentes, seguidores de Jesús, pero están exactamente en esta circunstancia. Se entusiasman un día con Jesús, pero las presiones de la vida terminan ahogándolos. Las pruebas que tienen con la familia, hay muchos que vienen a la fe en Jesús, pero sus familiares inmediatamente cuando comienzan a decirle: oh, ya te lavaron el cerebro, oh, sí, estás yendo con los cristianitos, ¿verdad? Para eso me gustabas, no que muy listo, no que muy inteligente. Cuando llegan esas presiones en el trabajo, oh, el aleluya. Oye, es que tú eres cristiano, y tú eres de esos que van y entregan el diezmo. Ya se la saben. De esos que el pastor les mete las manos en los bolsillos. ¿A poco eres de esos? Son presiones. Las burlas de la gente se vuelven más grandes que el amor propiamente que decían tener a Dios, que tenían a Jesús. Y como el sol quema la semilla, así quedan también estos sin fruto. Ya no andan más con Jesús. Creo, hermanos, que a lo largo de los años hemos visto precisamente casos que encajan aquí. Personas que una vez entienden el costo de lo que significa ser un discípulo de Jesús, después dicen: no. Ese es el costo de seguir a Jesús. No, yo ya no quiero ser entonces seguidor de Jesús. Jóvenes, pasa mucho hoy día. Jóvenes que están por un tiempo caminando con Jesús, pero cuando van a la universidad, por ejemplo, presiones de los maestros, cuando se ven delante de las presiones de sus propios profesores, de sus propios compañeros que no son creyentes, pues ellos vienen y terminan siendo una piedra de tropiezo en su vida, ya que sus raíces no eran profundas. Terminan abandonando la fe que un día
profesaron. Bueno, los índices de jóvenes que están en la iglesia y cuando van a la universidad y abandonan la fe en Jesús son escandalosos. Porque hay jóvenes que tristemente en muchas iglesias, por ejemplo, para mantenerlos en la iglesia, los entretienen simplemente. Los entretienen. No tienen raíces profundas. Nunca se les enseña que deben arrepentirse de sus pecados, que deben poner su fe y confianza en Jesucristo. De lo contrario, morirán en sus pecados y serán condenados eternamente. Los entretienen para mantenerlos ahí. Después que van a la universidad, que van a la escuela, terminan tropezando como estos. Eso es muy común. Por eso una iglesia, líderes, no tienen que dedicarse a entretener a los jóvenes, sino que tienen que aprovechar el tiempo y predicarles el evangelio. Por supuesto, esa no es una tarea que cae en primer lugar en los maestros, sino que es una responsabilidad de nosotros como padres. Criarlos y amonestarlos en los caminos del Señor, en la voluntad del Señor. Pero hermanos, tristemente esto es lo que sucede. Así que por eso dice Jesús que estas personas escuchan el evangelio, hacen profesión de fe, se bautizan, pero cuando viene una dificultad como pérdida de trabajo, malentendidos también con otros cristianos, una enfermedad que llega a su vida de pronto, comienzan estas personas a decirse, pero ¿por qué si Dios me ama? ¿Por qué Dios permite que yo me enferme? Cuando pierden un trabajo comienzan a cuestionarse y decir, pero ¿cómo es posible? Mira el impío, aquel tiene su trabajo y yo me quedé sin trabajo. Empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a cuestionar su fe. Esas son las presiones de la vida. Y como no tienen raíces profundas porque hay piedras, terminan abandonando al Señor Jesús. Se ven en sentimientos también frustrados, fallan repentinamente y ya no caminan con Jesús. El tercer tipo de tierra representa el corazón ahogado por las espinas, ahogado por las cosas. Y eso está en el verso 18 al 19. Este es el tercer tipo de tierra. Representa, vuelvo, insisto, corazón ahogado por las cosas. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice Jesús que este tipo de personas también escuchan de la misma manera, ahí están entre la multitud, escuchan la palabra, la reciben con gozo, se emocionan, se alegran, pero a la par entran las presiones, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias entran también a su corazón y ahogan la palabra que ellos recibieron. Ahogan la palabra que un día o en la cual un día se alegraron, al punto que se ahoga esa palabra y se vuelve infructuosa. Hermanos, las riquezas, las posesiones materiales no son malas. La Biblia no enseña que sean malas. La Biblia nos enseña que engañoso es nuestro corazón y perverso. Y nuestro corazón fácilmente es engañado. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Así es de que las riquezas es uno de los mayores tropiezos. No que sean malas las riquezas, pero las riquezas en muchos se vuelve el principal tropiezo de muchos. Así que estos son apartados por las riquezas. Hermanos, y por cierto, entre paréntesis, les invitamos precisamente a que asistan a esta clase que está pensada, hermanos, en ayudar a entender a la iglesia lo que Dios piensa acerca del dinero y cómo relacionarnos con el dinero. Por supuesto, en cuestiones prácticas queremos y deseamos ayudarles con la ayuda del Señor de cómo salir de deudas si están en esa situación o cómo no caer en deudas. Así es de que de antemano estemos orando por ello y es nuestra oración que sea de beneficio para ustedes. Así es de que la idea, hermanos, acá no es que las riquezas en sí sean malas, sino que hay un engaño en el corazón. Jesús dice que estas personas, las riquezas, terminaron ahogándolos.
al punto que terminaron abandonándolo. Después, esas personas que estaban emocionadas al recibir la palabra, esas personas que decían: tú eres el Dios de Israel, tú eres el Mesías prometido, contigo hasta el fin del mundo, por ti daría mi vida. Esas personas, esas mismas, terminaron abandonándolo, terminaron abandonando a Jesús. Así que Jesús compara a las espinas con los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, las cuales terminan ahogando la palabra y haciéndola infructuosa. Y tristemente, de la misma manera, hay muchas personas así. El día de hoy muchas personas viven solamente pensando en esta vida, en cómo hacerse de cosas. Lo que está en su mente y en su corazón es eso. Cómo hacerme de propiedades, cómo hacerme de más casas, cómo hacer más dinero, cómo aumentar mi income, mi entrada de dinero. Todo el día, todo el tiempo están pensando en eso. Vuelvo, insisto, no es que haya malo. La Biblia no nos enseña a trabajar, al contrario, la Biblia nos insta a trabajar, a ser administradores de los bienes que Dios nos da. No hay nada de malo en eso. Pero este tipo de personas que encajan acá en esta parábola son personas que sí reciben la palabra, se emocionan, pero mayormente ellos están pensando en las riquezas, cómo generar riqueza, cómo hacerse de bienes. Y estas personas son ahogadas como la semilla por las espinas. Los afanes de la vida llegan y poco a poco los ahogan. Amados hermanos, las riquezas no ahogan a una persona de un golpe, sino que es un proceso gradual. Una persona no se ahoga en las riquezas de un día para otro, se va ahogando gradualmente, hasta que Jesús y su palabra, el reino, pasan a segundo término. Así de que es lo que hemos visto típicamente. Personas dejan de leer sus Biblias porque están enfocados precisamente, mayormente en cómo generar riquezas, en las riquezas de este mundo, en solamente pensar en esta vida. Dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Después el siguiente paso es simplemente ya no venir a la iglesia, ya no estar expuestos a la predicación, a la enseñanza, no se diga reuniones entre semanas, reuniones de oración. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Pues un día están aquí y otro día ya no están. Eso es típico, pasa en todas las iglesias. Ves a personas bautizadas, hacerse miembros, incluso muchos de ellos, y de pronto ya no los vuelves a ver, porque la palabra ha sido ahogada. Hay otros que ciertamente continúan asistiendo a la iglesia de vez en cuando, pero están sofocados. Ya muchos de ellos están tan sofocados hoy día, siguen yendo a la iglesia, pero están tan sofocados hoy en día que tú vas viendo cómo van disminuyendo. La obra de Dios pasa a segundo punto. Ya por tanto ahí no hay frutos espirituales. Así que la explicación de esta parábola, hermanos, era tan importante para Jesús, que por eso aparte toma a sus discípulos y les explica el significado. Les explica por qué mucha gente que estaba ahí con Jesús ya no está. Esa era la incertidumbre que tenían los discípulos, porque muchos están y después ya no está Jesús. Y yo me imagino que más de alguno comenzaría a decir: Jesús, ¿qué estás dejando de hacer? Algo estás haciendo mal, ¿por qué se está yendo la gente? A ver, danos una explicación. Tranquilos, déjenme explicarles la parábola, ya me imagino a Jesús. Tranquilos, siéntense, muchachos. Déjenme explicarles cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona como aquel hombre que salió a sembrar. Aventó la semilla, pero esa semilla cayó en 4 diferentes tipos de terrenos. El que cayó junto al camino, el que creció, pero había roca, se volvió infructuosa. Y estos que crecieron rodeados de espinos, cuando vino la prueba, ahogaron la palabra. Pero espérense tantito, hay un cuarto terreno, y ahí es donde entra Jesús, en el cuarto y último tipo de tierra. Y es aquel para el cual toda la parábola ha preparado el terreno. Así es que este último tipo de tierra es el corazón abierto, el corazón que recibe el evangelio, así como la tierra buena recibe la semilla. Verso 20.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este corazón, amados, no es como el que tenía rocas, no es como la que cayó junto al camino, no es como la que está llena de espinos. Este corazón es un corazón receptible, es un corazón que está abierto a la predicación del evangelio, recibe la palabra con sinceridad, y el resultado, amados, que es que esta persona a su tiempo va a dar fruto. A su tiempo va a dar fruto. La palabra de Dios fue predicada como la semilla fue regada, pero esta palabra cayó en un tipo de tierra la cual es fértil, la cual es buena. Y solo en la buena tierra, solamente en esta, es que la semilla da fruto. Así que Jesús les está explicando que la buena tierra produce diferentes porcentajes de fruto. La buena tierra, la misma buena tierra produce diferentes porcentajes de fruto. Unos dice al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Esto tiene una implicación clara, hermanos. La buena tierra siempre va a dar frutos, diferentes frutos, pero va a dar. Y esa es la explicación de Jesús. La tierra buena va a dar fruto. La tierra dura que está fuera del camino no da fruto. El que está entre rocas no da fruto. El que crece junto a espinos no da fruto. Solo la tierra buena. Solamente el corazón bueno es el que puede dar fruto. La pregunta que entra aquí, hermanos, es ¿a qué se refiere Jesús con dar fruto? Porque en muchos lugares tristemente interpretan esto de diferentes maneras. Para nosotros nos interesa, ¿a qué se refiere Jesús? El fruto al cual se refiere Jesús tiene que ver con las obras del arrepentimiento, amados. Una persona que escucha la palabra de Dios, la buena tierra, esta persona, su reacción es volverse en arrepentimiento y fe. Por primera vez se vuelve en arrepentimiento y fe para salvación. El creyente no necesita estarse arrepintiendo para ser salvo, pero el creyente necesita escuchar el evangelio y arrepentirse de sus pecados para limpiarse de la contaminación del mundo, de la corrupción de su carne. Escucha la palabra y se arrepiente de sus pecados. Cuando se ve delante de las escrituras como el hombre que se mira frente a un espejo y dice: yo tengo manchas aquí. Eso es lo que produce precisamente el evangelio en esa tierra buena, en ese corazón receptivo. Frutos de arrepentimiento, frutos de discipulado, frutos de esas personas que se vuelven a Jesús con todo su corazón, que saben y reconocen que fuera de Jesús no pueden hacer absolutamente nada, que reconocen que sus vidas sin Jesucristo es vana. Frutos de amor por Dios, frutos de amor por Jesucristo, frutos de amor por su palabra, frutos de amor por los perdidos, fruto de amor por sus hermanos. Esos son los frutos que da esta tierra. Y es a lo que Jesús está haciendo referencia. Amados, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos concluir de esta maravillosa parábola a la cual Jesús dice que esta es la puerta de entrada? Esta es la parábola más importante para poder entender las demás. ¿Qué podemos concluir de la parábola del sembrador? Número 1, Jesús les contó esta parábola con la intención de enseñarles que no todas las personas son hijos de Dios, como ya nos había enseñado antes. Que no todas las personas que siguen a Jesús son verdaderos creyentes. Que no todas las personas que están alrededor de Jesús han nacido de nuevo, aunque estén ahí. Recuerden ustedes que en la mente de los discípulos de Jesús estaba la interrogante: Jesús, ¿cómo va a ser posible? Mira, debimos haber canalizado esto. Tantas personas, el primer amor aquí está. Pero ¿por qué están abandonándote? ¿Por qué se están volviendo atrás? Y Jesús les comienza a explicar la parábola. Y la respuesta que da Jesús es que el ser humano sin Dios está a la deriva de Satanás.
El ser humano que está sin Dios está a la deriva de Satanás. El corazón del ser humano es duro por naturaleza. El corazón es tan duro naturalmente que puede estar expuesto a una predicación como esta y como cualquier otra, estar expuesto a ella. Sin embargo, Satanás envía las aves y se comen esa palabra. ¿Por qué? Porque precisamente cayó en un corazón duro, un corazón no regenerado, un corazón no arrepentido. Entre la multitud había este tipo de personas, hermanos, no nacidos de nuevo. Personas que se emocionaban. Multitudes. ¿Saben una cosa, hermanos? Algo que a mí me llama mucho, poderosamente mi atención, es de que Jesús no es como muchos de nosotros. El típico pensamiento del ser humano es: ve multitudes, ahí Dios está obrando. Y cuando ven una iglesia creciendo, ves a otros pastores ya llamándote. Oh, ¿qué estás haciendo? Gloria a Dios, hermano. A ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me podrías contar? Nosotros no estamos haciendo nada. Oye, yo me acuerdo cuando comenzaron 2, 3 familias y mira, estoy viendo que tu iglesia está creciendo. ¿Cómo le estás haciendo? Dímelo acá entre nos. No estamos haciendo nada, lo único que estamos haciendo es predicar la palabra, eso es todo. Es todo. No hay ningún secreto. Pero Jesús, hermanos, Jesús no se dejaba llevar por esas impresiones de la gente que hoy normalmente tiene. Multitudes, hay muchas personas. Jesús sabía que muchas de esas personas que estaban detrás de él nunca habían nacido de nuevo, nunca se habían arrepentido de sus pecados. Así es de que de igual manera un pastor que está viendo que están llegando las personas, hermanos, no quiere decir que todas las personas son nacidas de nuevo. Y ese es el interés mayor de un pastor de Dios. Ver, observar que esas personas que vienen buscando acá a Dios, sea de verdad buscando a Dios y su palabra. Que los pastores puedan dedicarse precisamente a cuidar y a pastorar a esas personas. El corazón pastoral debe estar en esas personas, porque ciertamente uno no sabe si verdaderamente esas personas están viniendo buscando a Dios. Pero nosotros no nos impresionamos. Jesús no se impresionaba. Jesús sabía que muchas de esas personas nunca se habían arrepentido de sus pecados. La semilla que cae entre pedregales superficialmente se ve cierta aceptación. Pero cuando vienen las pruebas de la vida, el sol las quema, este tipo de personas, hermanos, tampoco producen fruto. No pueden producir fruto. Así es de que el problema no es Jesús, no es ni siquiera la palabra que estaba predicando Jesús. El problema ¿qué era? Los corazones. Los corazones que nunca se han arrepentido de sus pecados, que están muertos, incapaces de fructificar por sí mismos. Ya han escuchado ustedes a muchas personas que los invita uno a la iglesia a escuchar la palabra y dicen: luego voy, no es mi tiempo. No, yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, porque así les han evangelizado. Dios tiene un plan para tu vida maravilloso. Sí, pero ahorita no está en mis planes Dios. Eso contestan. Pues claro, porque son personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, que están muertos en sus delitos y pecados, incapaces de fructificar por sí mismos. Cuando alguien dice luego voy, ya sabemos que él nunca va a venir, por sí mismo nunca va a venir, a menos que Dios los traiga. A menos que Dios los traiga. Humanamente, sí se emocionaron este tipo de personas que vienen a Jesús, se acercan a Él, pero por cierto tiempo caminan con Él, se identificaron con Él, con la enseñanza incluso, pero después lo abandonan. Hay muchas personas que, como les decía anteriormente, comienzan a entender lo que significa ser un discípulo de Jesús, lo que significa ser un cristiano, y estas personas simplemente ya no andan con Jesús, simplemente lo abandonan. Oye, de esto se trata ser cristiano. O sea, tengo que ir todos los domingos a la iglesia, dicen. Oye, ¿y por qué también van a un estudio? Oye,
Eso ya es como fanatismo, ¿no? Muchos llegan a esa conclusión. Oye, tú ya eres un fanático. Ah, no, mira, yo quiero tener una relación con Jesús. Es que yo escuché que Jesús no es religión, que es relación. Entonces yo me relaciono aquí con Él, chido, pero yo no quiero comprometerme con nada de eso. Eso ya a mí ya se me hace fanatismo. Yo al fanatismo no quiero entrar. Así piensan muchos. Y después, mira, pum, ya no están en la iglesia. Ya no siguen a Jesús. Jesús les está explicando, hermanos, a sus discípulos que de entre toda esa multitud, solamente una cuarta parte son verdaderos creyentes. O sea, la minoría. La minoría. Recuerden que cuando comenzó el evangelicalismo moderno, estos pastores atractivos, guapos, altos, güeritos, ojos de color, que hablan muy bien, no ocupan la Biblia, hablan tan bien, dicen, que no necesitan ni la Biblia. Y después, ¿qué comenzaron a hacer? Comprar televisoras. Y empezaron a arrancarle hojas de la Biblia. O sea, comenzaron ellos solamente a exponer lo que ellos pensaban que iba a caer bien a la audiencia. Por supuesto, esas iglesias se empezaron a llenar en base a ese tipo de lenguaje, personalidad del pastor, recintos grandes con grandes músicos, profesionales, por supuesto. Aquí no importaba su ética moral ni qué hicieran con su vida privada. Aquí lo que importaba era que tocaran bien o cantaran bien. Pues las multitudes empezaron a llegar. ¿Y qué comenzó a suceder con las personas que estaban del otro lado del televisor? Dijeron: multitud, avivamiento, gloria a Dios. Yo quedaría por viajar a Texas, a Miami, para estar en una de esas iglesias y recibir la unción que se ve que hay ahí, porque hay mucha gente. Hermanos, Jesús está diciéndole a sus discípulos: no se dejen impresionar por multitudes. Una cuarta parte de la multitud solamente son creyentes. Una cuarta parte. La minoría son creyentes. Y Jesús lo enseñó en diferentes maneras. Es mucha la gente que va caminando por un camino espacioso que lleva a la muerte. Pero pocos son los que están entrando por la puerta angosta, el camino que lleva a la salvación. Así que todo esto, al final de cuentas, hermanos, tiene una implicación de enormes proporciones, que en Dios, en medio de Israel que le rechazó, que Dios, en medio de Israel, el Israel que rechazó a Jesús, ahí, aunque la gran mayoría hasta el día de hoy no cree en Jesús y en sus tiempos no creyeron en Jesús, Dios tenía un remanente fiel. De ahí. Sí, hay multitudes, pero Jesús les estaba mostrando a sus discípulos en la preparación de liderazgo: hey, aunque tú estés viendo que las personas están yendo y que no tienen interés, Dios tiene un remanente en este pueblo. Dios tiene un remanente en este pueblo. Y yo vine precisamente a entregar mi vida por ese remanente, a dar mi vida en la cruz para perdonar todos sus pecados. Dios tiene un pueblo y por eso os vine. Por eso, hermanos, de igual manera en aplicación para nosotros la importancia de la predicación del evangelio. La importancia de la predicación del evangelio, porque ciertamente muchos ante esta misma predicación van a rechazar la palabra, pero muchos sí se van a volver a Dios. De igual manera en nuestra iglesia, hablando localmente, muchas personas vendrán aquí, seguirán viniendo, y muchas de ellas ciertamente ya no van a volver, se van a ir. Pero hay muchos otros, como muchos de ustedes, que permanecen en el Señor, que continúan caminando, que perseveran en el conocimiento y amor de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y esa es la mayor motivación que tenemos también como pastores, como maestros de las Escrituras. Esos que aman a Dios, en esos en los cuales ha caído la semilla y está dando fruto. Nosotros nos dedicamos solamente a la predicación del evangelio, entendiendo esto, hermanos.
Así que esto nos lleva a una segunda conclusión o aplicación de este pasaje. Número 2, el reino de Dios crece por medio de la predicación de la palabra de Dios. El reino de Dios es así como avanza mediante la predicación del evangelio. No hay otra forma, amados. No hay otra forma. Jesús predicó el evangelio. Y ante la predicación del evangelio, como veíamos, muchos se iban atrás, pero muchos otros continuaron siguiendo a Jesús hasta el fin de sus días. Cuando se predica el evangelio, cuando se evangeliza a alguien, eso es precisamente aventar la semilla, así como el sembrador. Cuando se predica la palabra, pero también cuando usted evangeliza a alguien, cuando usted habla de la palabra del Señor con otros, usted está aventando la semilla. El resultado está en las manos de Dios. Amén. Eso es lo que Jesús nos está enseñando acá. Así que Dios nos llama a nosotros a predicar el evangelio, a compartir con otros. Lo que sí no nos está invitando Jesús acá es a ser originales, como muchos piensan serlo. Muchos quieren ser originales y ahí es donde viene el error. Caen en herejías, en falsas enseñanzas que contradicen las escrituras. Pero Dios no nos enseñó a que nosotros fuésemos originales. Dios nos enseñó que nosotros tenemos que ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. Fieles al mensaje de la palabra de Dios. Así es de que nada puede sustituir la palabra de Dios, ni sueños, ni visiones, ni eventos, ni obras de teatro. Nada sustituye la palabra de Dios. Nada sustituye la predicación del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar a las personas. Amén. El evangelio es poderoso para cambiar tu vida, tu corazón, independientemente de quién tú seas ahora y quién has sido anteriormente. Dios tiene el poder para cambiar tu vida de lamento en uno de gracia y amor. No importa la edad que tú tengas, no importa tu trasfondo, ni el de tu familia siquiera. Dios tiene el poder para transformar la vida de aquella persona que viene en arrepentimiento y fe delante de Él. Y es ahí precisamente cuando la persona comienza a vivir una vida, verdaderamente vida. Porque la vida se trata de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de las posesiones. No se trata de las cosas. Se trata de la persona de Jesucristo. Dios encarnado. En Él se encuentra la verdadera vida. Solamente en Él. Así es de que en tercer lugar, hermanos, también a nosotros como iglesia, esto nos enseña que nosotros no somos llamados a descartar personas. Nosotros no debemos andar eligiendo quién sí y quién no. Esas son una de las acusaciones, por ejemplo, para las iglesias de fe bíblica reformada que creemos en la predestinación, que nosotros andamos eligiendo. No, a nosotros no nos corresponde eso. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Nosotros no somos llamados a ser selectivos, quién sí y quién no. Ay, este yo lo veo que es muy pecador. No, este ya no tiene lucha. ¿Quién ha dicho eso, pensado eso? Siempre les he dicho, hermanos, que el que yo esté acá es por la pura gracia de Dios. Como quisiera yo mostrarles un video de mi vida y pudiesen ver. De seguro alguien diría, no, sin saber que yo ya ahora soy cristiano, obviamente. Este está más perdido que un calcetín. Está perdido este hombre. Muchos de ustedes no se atreverían a predicarme el evangelio. Pero gloria a Dios que escuché el poderoso evangelio de Jesucristo que transformó mi vida. Y es por eso que predico el evangelio también de Dios. Porque ciertamente Dios me ha llamado, pero porque creo en propia vida el poder del evangelio para transformar una vida. Familias enteras. Eso solamente lo tiene el poder del evangelio. Ninguna otra cosa creada tiene ese poder. Solamente el poder del evangelio. Así es de que, hermanos, no nos cansemos, no menguemos. Algunos creerán, algunos no, ciertamente, pero nosotros mantengámonos firmes. Amén. Que Dios nos ayude. Así que yo quiero terminar, hermanos. Tengo como otras 3 aplicaciones. Voy a terminar con esta, la última. Solo para dar claridad quiero terminar con esto. Jesús no está enseñando que estos
eh, tres terrenos, los tres primeros terrenos eran creyentes y que pues no dieron fruto porque perdieron su salvación. Jesús no está enseñando eso. No. Los tres primeros terrenos son personas que no son creyentes. Los únicos que pueden dar frutos son los nacidos de nuevo. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo. Los de los otros tres terrenos no eran salvos. Simplemente son personas que, vuelvo e insisto, escuchan la predicación, vienen a una iglesia, ay, qué bonito me tratan, ay, qué suave, son bien amables. Pero, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? No sé. Hay personas que tienen años en la iglesia, años en la iglesia. Estoy dándole tiempo, estoy analizando. No, hermanos, este tipo de personas no son nacidos de nuevo aún. Por eso no dan fruto. Así es de que, ¿quiénes son los nacidos de nuevo? Aquellos que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo son precisamente los que pueden dar fruto para la gloria de Dios. Así es de que, ¿cómo puedes ver frutos que traigan gloria a Dios y que te beneficien también a ti y a los demás? Tienes que nacer de nuevo. Si estás aquí sin Cristo, tú tienes que nacer de nuevo. Por ti mismo no puedes dar frutos. Los creyentes podemos dar frutos, pero no de nosotros, no de nuestra propia capacidad, sino porque Dios habita en nosotros y nosotros en Él es que podemos dar frutos para su gloria. Así es de que eso quería dejarlo claro. La pregunta final es: ¿qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Que Dios nos ayude, que Dios use esta palabra para traer convicción a nuestros corazones. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga su palabra. Oremos.